¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro, un programa que hacemos con todo amor para usted, su familia y para todas las personas que les interese nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros valores. Así que hoy de nuevo aquí con don Norman Rodríguez Chávez, de la familia de los Pel, que ustedes ya lo han ido conociendo. Yo lo apoyo mucho, igual que apoyo a todos los escritores, porque es muy difícil escribir, es muy difícil publicar y es muy difícil ser conocido en este campo. Y él ya tiene 3 libros. La Villa, que usted no conoció, yo no la conocí yo, porque llegué a la Villa hace 20 años, pero hay muchísima gente que tampoco la conoció y las nuevas generaciones, ¿verdad? De la Villa a la Bajura, ya, bajando y otro mundo. Y ahora este Forjadores, ese a mí me encanta, ¿verdad? El de Forjadores y Aventureros de la Villa. Entonces hemos estado tratando de sacar algunas personas, porque si bien yo a veces invito personas, no tengo la guía realmente de muchas cosas. Ha sido un normal recopilado, pero maravillas que ustedes han visto. Y nos trae hoy a don Gerardo Vega. Don Gerardo Vega, muy conocido para muchos de ustedes, pero desgraciadamente no por los libros que ustedes pueden adquirir, porque es muy difícil publicar, sino porque el esfuerzo que hace en un lugar, en el otro, el conocimiento, etcétera, etcétera. Eso tenemos que hablar en el día de hoy. Así que, don Norman Vega Barbosa. Don Gerardo Vega Barbosa, pero ahorita vamos a poner primero a don Norman, que él es el que nos representa aquí, ¿verdad? Que sí. Cuénteme acerca de don Norman, por qué usted lo incluyó, cuál es el valor que usted cree que tiene. Bueno, don Gerardo Vega, yo no dudé ni un momento cuando usted me pidió a alguien relacionado con las letras, en traerlo a él para que los televidentes sepan que existe una persona como don Gerardo, que es sancarleño de cepa, que está muy, muy entrañablemente unido a una villa quesada donde él nació, allá cerca de un árbol de huitite, como me contó un día de estos él, allá por detrás del estadio, cuando San Martín eran 4 o 5 ranchitos nada más lo que había. Y él estuvo acá buena parte de su niñez, luego se traslada a Santa Clara y en una gira de salud donde el gobierno mandaba a la gente del Ministerio de Salud a hacer revisiones de estudiantes, le detectan a él un problema cardíaco muy serio a, qué sé yo, 8 o 9 años de edad. Fue algo que le marcó la vida porque eso lo obligó con el paso de los años a trasladarse a San José para que le fueran tratando aquel problema cardíaco, y entonces eso creó en él, como todo niño lleno, como una esponja que todo lograba, todas las vivencias en el hospital desde tan temprana edad, lleno de vivencias, de agujas, de enfermeras, de doctores, y su familia lejos, ¿verdad? Entonces eso fue tallando en él ahí un temple de acero, una persona con mucho sufrimiento, que por cierto es un ingrediente muy importante para el éxito, ¿verdad? Nosotros vemos que países aporreados como el Japón, que le mandan sus bombas atómicas y son un pueblo prosperado, y vemos pueblos que han sido muy maltratados, que son como Israel, ¿verdad?, que han salido adelante por tanto sufrimiento. Yo sí comparo la historia de Gerardo. Es una persona que digamos así, acopió muchísimas experiencias muy duras desde muy temprano en su vida, y ya él las ha ido plasmando en un libro que se llama Corazón de Potro. Comenzó con eso. Tiene otro libro que se llama Enfermera, y ya sabemos que no en vano tiene relación con las enfermeras él por su vida de salud. Y luego tiene cuentos cortos muy bonitos, tiene versos. Entonces estamos hablando de un sancarleño desconocido que, como hablábamos antes, le cuesta mucho a él hacer publicaciones con fotocopias, porque hacer libros ya formales se necesita mucho capital y hay muy poca ganancia. Y entonces Gerardo simboliza a ese montón de costarricenses y de ciudadanos del mundo que tienen una obra literaria que no ha podido ser impresa por problemas económicos. Ojalá las cooperativas, ojalá los que nos escuchan y nos ven
hicieran conciencia de la importancia de apoyar este tipo de iniciativas de publicaciones. Sí, yo precisamente hablaba con don Norman y con don Gerardo acerca de lo difícil que es imprimir un libro. Ustedes no se lo imaginan. Ustedes cogen un libro y lo empiezan a disfrutar y no se imaginan detrás de eso todo lo que hay. La gente dice, qué montón de plata se debe estar ganando. No. Se tira un libro de esos y la pérdida es completa porque primero hay que tirar por lo menos 500 o 1000. ¿Sí? Si hay aceptación, la gente compra algunos. Aparte de eso, el escritor regala casi la cuarta parte haciéndose propaganda y a los amigos y a la familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después, de los que quedan, siempre le quedan uno muchos. Bueno, a mí me alegra mucho que esa de la villa que usted no conoció, parece que ya no hay ninguno. Estamos esperando que nos den 100 libros que mandamos a pedir porque se agotó. Bueno, vean qué bonito, qué dicha, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchísimas veces hay gente que cuenta su autobiografía, ¿verdad? Que está bien, hay muchas experiencias, pero en general a la gente no le interesa tanto la autobiografía de Ángel Ulibarri, ¿verdad? O la autobiografía de fulano de tal. Yo le digo a muchos de mis amigos que tienen cosas muy lindas escritas y que yo las he disfrutado leyéndolas, pero que es casi imposible publicarlas y que realmente pueda, no ganancia, pero por lo menos recuperar lo que es. Y bueno, aquí estamos con estos famosos forjadores y aventureros de la villa, con un contenido bellísimo, con muchas personas, entre los que está don Gerardo Vega. Y eso es lo que quiere don Norman. O sea, por cierto, y eso, ayer fui al hospital a hacer una visita y me encontré ahí donde estaba un montón de gente sentada, un señor que me dice, venga. Me dice, yo soy Carlos Hidalgo. Mire, y me enseña de la Villa a la Bajura. Estaba leyéndolo. Luego yo, qué bien. Me dice, buenísimo este libro. Ya vi el otro y ahora mi esposa y yo pasamos comprando y me enseña entonces ese de los forjadores. Ajá. Digo, qué bien, ¿verdad? Porque él estaba ahí saboreando el libro. Y le digo, yo, qué bien. Me dice, no, y no solo eso. Estoy comprándolo para regalárselo a gente que yo sé que le va a gustar. Le digo, qué dicha, porque esos son tesoritos. El que no lo tiene ahora es muy difícil que lo tenga después. Sí. Entonces, hay que adquirir esos libros. Pero antes de irnos al corte, vamos a investigar a don Gerardo. Don Gerardo Vega Barbosa. Vamos a ver, dicen que usted nace ahí por una mata de plátano, por un huitite, ¿verdad? En el platanar. Pero vámonos un poco para atrás. ¿De dónde venían sus abuelos? Mis abuelos son de Santa Rita de Santa Clara. O sea, lo que pertenecía a Zarcero, por el lado de Lajas. No, aquí abajo. Yendo hacia abajo Rodríguez. Entonces, ¿quiénes eran de Lajas, de su familia? Mi mamá. Mi mamá nació en Lajas, en las Lajas de Zarcero, que ahora nos dice don Norman que era, en ese tiempo era de San Carlos. Y luego se viene para acá, para San Carlos. Y se hace unión libre con mi papá, que se llamó José Antonio Matamoros, y tenía un aserradero que estaba detrás de la casa cural actual. Y ahí nacieron mis mi primer hermano y mis dos hermanas, y yo fui a nacer al palo de huitite, como dicen. En el barrio de San Martín. Sí. Qué interesante, sí. Porque antes era muy normal la unión libre, inclusive las mujeres que eran solteras y tenían hijos, claro, unión libre, sí. Porque uno se ve un poquito de unión libre, por lo menos y hay alguien ahí que apoye, pero vea qué bien, ¿verdad? 4 de familia. Bueno, San Martín también, hablamos y aquí hemos traído gente de San Martín, le ha traído don Norman cómo fue que se inició San Martín, pero nos vamos por un momentito y ya regresamos con más volvamos a lo nuestro aquí a través de Canal 14. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa. Volvamos a lo nuestro con don Norman Rodríguez Chávez, el autor de Forjadores y Aventureros de la Villa, que incluye dentro de estos personajes a nuestro invitado en el día de hoy, don Gerardo Vega Barbosa. Y estábamos hablando acerca de don Gerardo y sus cosas interesantes, pero yo quiero, ya me comentó un poquito dónde nació, cómo nació, y entonces yo quiero siempre seguir ahí cerca de esa infancia. Porque bueno, nace ahí en el barrio San Martín. Un día de esos, don Norman trajo aquí
un grupo de personas que tenía que ver con el barrio San Martín, como lo fundaron cuando habían 3 casitas al inicio, etcétera. Ustedes vivían allá en el fondo. Sí. Pequeñito, ¿cómo era la vida ahí cuando usted era pequeñito? Es muy poco lo que yo podría contar, porque yo, aunque soy hijo de un apellido de ricos, digamos, yo nací y crecí en la miseria extrema. Y entonces la relación con otros niños y todo eso, pero era muy poca, ¿verdad? Pero sí recuerdo cosas muy lindas, la gente muy buena. Nosotros a veces íbamos a pasear, así entre comillas, ¿verdad? Paseo por ahí de las 11 de la mañana a alguna casa. En esa casa nos daban un gallo de arroz, o a veces de frijoles, o a veces de gallo pinto, o a veces la situación era tan mala que nos daban nada más una tortilla con sal y manteca, calientita, y muy bien, riquísimo. Y usted les sabía delicioso. Por supuesto, claro que sí. Y bendita sea toda esa gente que nos ayudó. Después, nosotros vivimos en Ciudad Quesada hasta que yo tenía como 5 años y medio, más o menos. Porque cuando tenía yo 5 años, se desató aquí la fiebre amarilla. Y como decían, bingo, ¿verdad? La pegué. Ay, Dios mío. Sí, nos llamaron a la escuela Juan Chávez, que cuando eso estaba, donde estaba ahora la municipalidad, y ahí fuimos a que nos vacunaran. Y ya en la tarde yo comencé a sentirme mal, y ahí seguí. De ahí el cuento del árbol de Huitite, que va a estar más claro bueno, aquí en Corazón de Potro lo nombro un poco, y hablo también en la historia de este hombre que lo tengo en proceso. Ahí hablo más del árbol de Huitite, porque la historia, ¿verdad? Es porque con Huitite fue que mi mamá me curó de la fiebre amarilla, sin ni siquiera una mejoral, solo Huitite y Huitite. Es que sí que había sabiduría, ¿verdad? Sí. En eso. Sí. Y cuando usted tiene 7 años cuando le descubren el problema del corazón. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Porque en ese tiempo ya, bueno, nosotros de ahí nos fuimos a vivir a Platanar, allá por la Zapera, donde estaba ahora la Cámara de Ganaderos. Pero en ese tiempo era terrible. No había calles de nada, solo barro y barro y barro, ¿verdad? Después de ahí nos fuimos a Santa Clara, a la Hacienda La Esperanza, y veníamos ya a la escuela de Santa Clara. Y en aquel tiempo el Ministerio de Salud mandaba una unidad móvil que se llamaba, que así se le decía, a las escuelas a estudiar, ¿cómo se llama? A hacer exámenes a los niños y las niñas, y a veces también en las tardes se hacía con la gente mayor. Y ahí nos daban algunas cosas, ¿verdad? Medicinas para paludismos y todas esas cosas. Para lombrices. Quininas, sí, todo eso. Y resultó que ya cuando me examinaron a mí, me encontraron un soplo en el corazón, y lo primero fue, me sacaron de la escuela y me dijeron que no podía jugar, no podía subirme a los árboles de guayaba, no podía hacer nada, ¿verdad? Y
Y de ahí comenzó un poco de calvario, digamos, hasta que se nos olvidó un poco. Y ya nos vinimos luego a platanar nuevamente a un lugar que se llamaba Tronconal. Y ahí estuvimos un tiempo también, hasta que llegamos a la hacienda Platanar, donde ahí viví por ahí unos 12, 14 años tal vez. Y de ahí comencé a volar machete en los Se repastos le de olvidó la el hacienda y problema del todo. corazón y Se todo. me olvidó todo, sí. Y de ahí fuimos de ahí me vine para Ciudad Quesada buscando un trabajo más suave, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Sí, entre comillas más bien. Y ahí después de unos días andar en cantinas y pulperías y una serie de almacén, un almacén, ¿cómo se llamaba? Inocente Inocente Hidalgo. Ahí estuve trabajando como una semana, no, como un mes o algo así, haciendo unas vacaciones. Y después me pasé a trabajar en la construcción. Me pusieron a ayudarle al carpintero y le aprendí la carpintería. Y entonces me fui para San José a trabajar allá, en construcción. En carpintería, en la Sí. parte de carpintería. Sí. Ahí conocí ya otras gentes, otras personas, todo eso. Y fue muy interesante todo esto, porque realmente lo engrandece a uno, lo cultiva. El hecho de conversar con personas más educadas que uno, y eso es muy bonito. De ahí aprendí, de ahí me metí un poco en la política. Y después, y muy después, por la política o por los compañeros, los amigos que me hice en la política, bueno, y puedo decirles que fue en la política, yo realmente fue en el Partido Comunista, que jefeaba Manuel Mora Valverde. Y ahí estuve. Y gracias a los amigos, a los camaradas, me llevaron al Hospital México, me operaron, recuerdo a la doctora Laclé, Mario Blanco Barrantes, en fin. A corazón abierto. A corazón abierto, sí. Me llevaron al México, me vio el doctor, el cirujano, ¿cómo se llama? Bueno, no se preocupe. Bueno, ahí hay buenos por ahí Ya recordamos, sí. recordamos. Zamora Merino. Ajá. Rolando Zamora Merino. Y me operó. Me dijo, Gerardo, te voy a operar porque estás joven y no sé qué, pero realmente ya está difícil operarte a vos. Tenés un 20% de vida. Entonces, yo le dije, hey, doctor, opérame. Porque prefiero quedarme en la mesa de operaciones que en la calle, atropellado por un carro o qué sé yo. Y ok, me operaron y fue un éxito. Por fin volví a trabajar en todo otra vez. Más allá, me fui a Guatemala y estando en Guatemala, se me rompió la válvula que me habían puesto. Ya se venció su límite realmente, ¿verdad? Más bien se pasó. Y ahí sí la vi negras, porque la salud en Costa Rica es superior a otros países, ¿verdad? Más que todo Centroamérica. Entonces en Centroamérica estuve casi 2 meses hospitalizado en el Hospital del Seguro Social
Y para que llegó el cardiólogo un día y me dice, Gerardo, tu problema es se resuelve solamente operándolo. Y aquí en Guatemala no lo podemos operar, porque aquí solo hay un lugar donde lo podemos operar. Y ahorita está contaminado porque están remodelando, no sé cuánto. Me dice, y hay una fila de más o menos 2 años para que usted llegue al quirófano. Con el inconveniente de que si viene el hijo, la esposa o parientes del ministro o del diputado o qué sé yo, eso se lo brincan a uno y espere. Entonces le dije al doctor, deme una semana más de tiempo. Bueno, me dijo que además por órdenes superiores, como siempre dicen, tenemos que darlo de alta. Entonces le dije, déjeme una semana más aquí para ver cómo me voy a Costa Rica. Y entonces le dije a mi ex esposa, llámeme a un amigo a Costa Rica, de apellido Vázquez, Alberto Vázquez, y dígale, cuéntele mi situación y dígale que necesito que me aseguren, pero ya. Entonces la respuesta fue, dijo Beto, que ya está asegurado, que se vaya. Y yo tenía problemas con el dinero. Hasta para viajar, lógico. Claro, yo no tenía con qué comprar el pasaje. Estaba recién divorciado y toda una serie de cosas. Había venido a Costa Rica en abril y me enfermé en mayo. Entonces prácticamente no tenía plata, nada, ¿verdad? Y llegó un amigo que había conocido en Costa Rica, en San José, pero guatemalteco. Llegó a verme y le conté un poquillo ahí cómo estaban las cosas y luego al día siguiente volvió y me dice, bueno, a mí me han dicho mucho Veguita. Y entonces me dijo, Veguita, no vine a conversar ni a saludarte mucho, solo vine a decirte que si te podés ir a Costa Rica, mi esposa y yo te regalamos el pasaje. Qué motivo, ¿ah? Mire, yo a como pude, me levanté y me puse de pie para abrazarlo y llorar en el hombro de él. Porque fue una cosa impresionantemente linda, hermosa para mí. La verdadera amistad. Sí, la verdadera amistad. Y así me vine. Ahí amigos me llevaron al aeropuerto y todo eso. Y llegué aquí al Coco. Al Coco no, ¿cómo está? Juan Santa María, sí. Se llamaba el Coco. Estoy hablando en tiempo pasado. Y entonces me dice la azafata, don Gerardo, ¿usted lo viene a recoger alguien? Y le digo, no. Pero yo conozco aquí. No era que conocer, era que yo no podía caminar. Dios mío. Y entonces, bueno, cuando llegamos a la acera ya a la calle prácticamente, oigo, Veguita, qué dicha que viniste, y no sé qué, otro amigo, el famoso Macho Arias. Ahí estaba esperándome para llevarme a su casa. Después llegaron otros amigos a verme y a saludarme y otro a decirme que le diera la cédula para asegurarme. Tenía una pequeña empresa y él me iba a asegurar. Y a los 2 días, el jueves, yo llegué el martes a San José, al Coco, digamos, al aeropuerto. Y el jueves a las 8 de la mañana estaba yo en el 7º piso del Hospital México.
Qué maravilla. Casi ya para acostándome casi. Qué maravilla. Es Dos una cosas. maravilla. Qué maravilla los amigos. Los amigos. Eso es maravilloso. Claro Para que mí sí. es lo más valioso Claro que después sí. de la familia, pero Sí. los amigos, imagínense que los amigos los salvaron. Sí. Pero además el sistema de seguridad social de Costa Rica que es maravilloso. Ah, sí, claro que sí, por supuesto. Es lo mejor. Ahora estaba viendo en unas noticias donde ponen a Costa Rica, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud, pone a Costa Rica como el país donde es en tercer lugar, como el país donde tiene mejor sistema de salud. Sí, sí, sí. Por eso hay que Aunque defender. nosotros nos quejamos porque la cita es muy larga, porque solo nos dan acetaminofén en el EVAIS, por una serie de cosas, por todo nos quejamos, pero tenemos lo mejor, por lo menos lo mejor de Centroamérica y lo mejor de muchos países, ¿verdad? Pero En yo cuanto creo a que la salud. la gente se queja por ignorancia, ¿verdad? Ah, sí, es la claro, gente que nunca sí. realmente ha tenido una necesidad o que ha conocido realmente lo que es eso. Sí. Y eso que decía yo, que viví ayer en el hospital, que fui por ahí, fui a ver al doctor Quiroz, me encontré con Juan Carlos Hidalgo. Y Ajá. entonces le digo yo, vea Carlitos, llevo aquí desde las 11 de la mañana, eran las 5 de la tarde. Le digo yo, y he aprendido realmente cómo trabaja el seguro. Qué mística la de las secretarias y todo. Uno llega y dice, uy, qué mal encarada, uno tiene la simpatía, uno siempre critica, ¿verdad? Pero cuando uno se queda ahí y las ve trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y no para y trabaja, y esa responsabilidad y trae expedientes y hace esto y lo otro, y los del otro lado de todo, uno se da cuenta Claro. que es maravilloso. Y entonces nosotros que somos los patrones, que no aportamos tanto para ser los patrones, ¿verdad? Qué maravilla. Oiga, ¿qué ha pensado usted en ese relato que nos ha hecho, don Gerardo? Sí, es muy importante la solidaridad de cuando él nos contaba de su niñez en Ciudad Quesada. Él me estuvo narrando un día de estos que el ranchito donde ellos vivían era de paja de caña, ¿verdad? O sea, de hoja de caña hacían el techo, el empajado. Y las paredes, o sea, eran troncos de palmera, ¿verdad? Árboles, así, más o menos de... Madera redonda. Sí, madera redonda, pero los rajaban con cuñas en aquel tiempo, ¿verdad? Ujú. Con cuñas en 4 pedazos. Y entonces los colocaban ahí. Ok. Y los amarraban le ponían una caña brava. Caña brava, sí. Ya que crece en los ríos, en San Carlos, en todo lado. Y la amarraban con bejuco del hombre. Un bejuco pero muy fuerte, que seguramente ya no existe, ¿verdad? Pues ya no existen los hombres fuertes, ¿cómo es eso? Los hombres fuertes estamos aquí 2. y el camarógrafo también. Y aquel otro que no nos resienta. Sí, claro. De verdad, ¿cómo era antes que se hacían las casas? Y era ese es el esfuerzo de la misma gente, ¿verdad? Porque tenía que ser los amigos o los otros o los que ayudaban y ahí las famosas manos cambiadas, que todo el mundo colaboraba unos por los otros. Claro. Sí. Y lo que es, digamos, como usted dice eso, y unas viviendas y la gente se quedaba ahí vivía, difícil, pero salió uno adelante. Claro, claro. Entonces, esta casa de don Gerardo, y lo que había era mucho amor, que era lo importante. Claro, Así, claro. así, eso está dicho, Sí. claro. Bueno, esa me parece una parte muy bonita. Y ya hemos hablado un poquito de su infancia, de su problema de salud, el que en ese entonces también conoció muchísima gente intelectualmente. Ojo, lo que yo digo, cuando digo intelectualmente no queremos decir gente rica, no, es la gente No. que pone el cerebro a funcionar, que aprende, que se educa y que nos enseña. Eso es Claro. la gente intelectual realmente. Y él tuvo la oportunidad de conocer mucha gente y eso lo enriqueció definitivamente para, Claro, para claro. escribir. Claro. Y usted se enriqueció escribiendo lo que él escribe. ¿Cómo es el asunto? Así Que es. se enriquece, no quiero decir en la parte esa intelectual, ¿verdad? Porque conocer. Vean, don Norman tiene, bueno, en la cabeza tantísimas historias, tantísimas vivencias, que eso es una sabrosura. Cuando a uno le dicen, su experiencia, su vida, ¿qué es? La vida de nosotros está llena de experiencias, todas las experiencias que Claro, tenemos en cada claro momento que con sí. cada persona. Entonces, el conocer, eso lo hace a usted amar más a San Carlos. Ajá. Entonces, Y siempre que vengo aquí al programa, les digo lo mismo a los televidentes. Por favor, escriban sus memorias,
hay nietos esperando, hay hijos esperando esas memorias. Claro. Y usted seguro va a decir, pero ¿a quién le puede importar la vida mía, los detalles? Pues a mí a mí me pasa igual. Yo cuando escribo, digo, ¿a quién le podrá interesar esto? Y de pronto sale el libro publicado y hay un montón de gente que me dice, qué interesante. Yo, qué interesante. Yo pensé que solo para mí era interesante. Claro. Entonces, que los que nos están escuchando y viendo, por favor escriban, escriban, escriban. Por simple que sea la escritura que crea que está haciendo, para otro puede ser un tesoro. Sí, eso definitivamente. Ahorita vamos a entrar un momentito en el bloque ya hablando de todo lo que tiene don Gerardo como escritor, pero sí eso, quiero recalcar lo que dice don Norman y que está sintiendo don Gerardo, es escribir. Escriben sus memorias. Yo tengo un programa de radio desde hace 30 años, lo tenía allá en San José, después ya lo traje para acá, y yo le decía a la gente, cojan los libritos de la escuela, de los chiquillos, los cuadernos, que siempre quedan un montón de hojas a final de año, ¿verdad? Y escriban qué es lo que pasa en su hogar, qué nació, qué cosa ocurrió, qué fue importante, esto y lo otro. Y vieran a través de los años, hay gente que me dice, he escrito tanto que tengo libros, es que realmente. Y ahora, ya casi, pero es que son ideas así. Hay una socióloga que se llama Maud Curling, es Mo Curling, yo siempre he dicho Maud, que yo la he tenido muchos años en mis programas. Y un día hizo un comentario bonito que tal vez ustedes lo pueden implementar, por eso les digo, ahora decía ella, que uno todos los días debería escribir un papelito, yo lo hago en la agenda, al final de la agenda, algo, el significado de ese día para ustedes, o qué puede haber ocurrido que fue interesante, porque don Gerardo ahora va a poner, fui al programa con don Norman, volvamos a lo nuestro. Ok, digamos, es la experiencia de cada día son cosas muy interesantes. Pónganselo un poquito, al otro día escriben, todos los días escriban, y cuando pasan los meses o pasan el año, lo pueden escribir solo ustedes, lo pueden escribir compartiendo con su familia. Claro. Es de lo más interesante las cosas que han ido ocurriendo, porque cuando uno llega a final de año, ¿cómo? Mira, ese día fue tal cosa, esto y lo otro. Les incentivo en eso. Nos vamos a ir por un momentito para ya entrar en ese bloque que es don Gerardo como escritor. ¿De acuerdo? Y seguimos tomando café y comiéndonos todas esas cositas ricas puramente sancarleñas. Salud. Claro. Salud. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa, volvamos a lo nuestro, aquí en Canal 14, ¿verdad? Un programa hecho para que lo disfrutemos así en familia, como amigos. Ustedes están ahí sentados en su sala o en el lugar en el que estén, y nosotros aquí estamos en los estudios de Canal 14 para compartir la vida hoy de don Gerardo Vega Barbosa, escritor. Una persona con una vida interesante, porque estamos hablando siempre de la gente de San Carlos, y al contarnos sus memorias, nos habla de aquel San Carlos, cómo era la vida del costarricense. Además, ese costarricense San Carlillo que se va también para San José, las oportunidades que hay en la seguridad social, ese país es un país maravilloso. Y ahora vamos a hablar en lo que sí a veces nos cuesta un poco entender, y es la gente que escribe, que expresa, y que lo hace muy bien, y resulta de que casi no tiene la oportunidad de publicar, porque uno puede hacer cosas muy bonitas, pero si no las puede publicar, y entonces quedaron, está bien, para la familia, en el tintero y eso, pero hay cosas muy, muy valiosas. Claro. Con don Gerardo quiero que entremos en esa parte de la literatura infantil, de niños. ¿Por qué niños? Porque aquí tenemos sus libros, o algunos de los que usted ha escrito sobre niños. Qué difícil. El concepto de niño que tiene uno, ¿verdad? Es de la semilla, ¿verdad? Es la semilla que hay que abonarla, de donde va a nacer algo muy bueno. Un buen árbol y un buen fruto. Un poquito, yo trato de, en mis cuentos, decirle eso a los niños. Y tengo otro problema o otra forma de ser, es que yo me pongo a escribir, yo no planeo mucho, yo no planeo lo que voy a escribir, sino que de repente siento como ganas de escribir, un montón de musas encima de mí, ¿verdad? Y me pongo a escribir.
cuando termino o ya escribo tal vez una página y ahí comienzo ya a darle un poco más de valor, digamos, a todo. Y hasta que termino, ¿verdad? Pero no es así que yo voy a planificarme ahorita para escribir un libro del Canal 14. Y las musas llegan. No, llegan. Pero es que usted sabe, don Sí. Gerardo, que eso es lo que pasa cuando uno escribe. Sí. No se escribe en cualquier momento. Es No, como claro el que no. músico. Los Sí. músicos se inspiran en algún momento. A veces están durmiendo y Sí, de sí, repente sí, el sí. poeta o el Claro. escritor. Mire, este Janú y la ranita verde que me encanta, ¿verdad? Y es que dice, esta mañana Janú salió a buscar las flores que siempre llevaba para decorar el altar donde su abuelo estudiaba y hacía las medicinas para curar a hombres, mujeres y niños y ancianos de cualquier enfermedad física o del alma, ya que él era el jaguá de la tribu. Un pedacito más. Entre jícaras grandes y pequeñas, tinajas y otros recipientes de barro, el viejo conservaba hierbas de diferentes especies, trocitos de madera de muchas clases, semillas de distinto tipo y hojas de muchos árboles. Todo estaba ordenado de manera que cuando quería hacer algún mejunje para curar cualquier enfermedad, tenía lo necesario. Eso es para que vean un poquito la introducción en este cuento y de dónde es que nos estamos ubicando. Y esto es que usted ha tenido algún conocimiento que tenga que ver con lo indígena o de repente también le salió. No. Por ahí yo sí quería hacer este cuento. Quería hacerlo e inclusive tuve que ir por allá al Alto de Guadalupe, pero bien, bien alto realmente, a buscar a un indígena Cabécar que fue profesor en la universidad y tiene escrito varios libros sobre ¿cómo se llama? Los indígenas y todo esto. Y fui para que él me contara algunas cosas, pero no fue muy bueno, porque sí, lo único que me quedó de ahí fue el jaguá. ¿Qué es un jaguá? Es el curandero, es el que cura a toda la gente y además el que reza y todo esto. Él es como un sacerdote y doctor. Sí, exactamente. Sí. Y eso fue lo que realmente, el nombre de Janú, que es el nombre de la niña, ese yo me lo inventé. Muy bonito, Sí. muy bonito. Dice que Janú, como todos los niños y niñas vecinos, caminaba descalza y las plantas de sus pies, que se habían endurecido, evitaban que las espinas del potrero detuvieran su caminar. Esa es la experiencia suya. Exactamente. En su vuelo, la mariposa se acercó a la niña y ésta la persiguió por el potrero. Janú levantaba y bajaba los brazos como el aleteo de la celeste mariposa y siguiéndola se introdujo en el bosque, pero en el espeso del follaje le perdió de vista. Cuando una hermosa flor la distrajo y la niña quiso cortarla y al tratar de alcanzarla, para su sorpresa, encontró posada sobre una hoja de un árbol una linda ranita de color verde tierno. Sus ojitos rojos y las manitas color naranja la cautivaron al punto de olvidar la mariposa que la había llevado hasta ahí. Esta ranita es ranita sancarleña. No, esa, Yo sé que es como la de Colby, pero es que esas ranitas las encuentro en muchos lugares, sí, claro ¿verdad? que sí, claro que sí, es que existen en todo Costa Rica. Sí, sí. Más allá por Talamanca, por todos los lugares donde hay más todavía. Ajá. Bueno, esa es una belleza. Podríamos hablar muchísimo rato, pero es que tenemos que hablar de algunas otras cosas. A ver, Perdóneme dígame. para decir una cosita, que Dígame. es que la palabra Colby o el nombre Colby de la rana está hecho en el idioma Cabécar. Sí. Ajá. Sí. Muy lindo, ¿verdad? Claro Siempre que me ha sí. encantado porque eso salió a concursar hasta que salió el Colby. O sea, Ajá. aquí tenemos a Colby. Vamos a ver qué dice de Colby. Es como la historia. Exactamente. Aquí tenemos la muñequita de Sonia. Esta muñequita de Sonia, que dice Gerardo Vega, Veguita, es que usted todo el mundo lo conoce como Veguita, Sí, ¿verdad? sí. Usted se lo dedicó a las abuelitas que reparten su amor y corazón entre sus hijos y nietos. Me siento incluida.
Claro que sí. Adoro los nietos, ¿verdad? Me encanta, Claro. bueno, los hijos también. Y ahí, pedacito para que, ¿verdad?, nosotros podamos introducirnos. Dice la muñequita de Sonia. Muy temprano cubrió su cabellera gris con uno de los pañuelos que siempre usa. Su delantal blanco con una bolsita al lado derecho, bordada de flores por sus encallecidas y arrugadas manos que esconden en cada pliego de su piel las cicatrices de tantos años de trabajo en las tantas y diferentes labores con que supo ganarse sustento para su familia. Su inmenso amor por las personas y aún más por su hija y su niña, como llamaba a su nietecita Sonia. También eso es vivencia. Siento a su abuelita, siento a su mamá. Un poquitico, más que todo a mi mamá, porque Ajá. no tuve la dicha de conocer a mi abuelita. Ajá. Pero su mamá sí, con tantos años de trabajo. Sí, pero además, doña Ángela, es que yo conozco a tantas abuelitas y tantas mamás que lo inspiran a uno, ¿verdad? Exactamente, Claro. por eso ya tenemos una idea, y es que siempre estoy en la parte infantil. Tenemos a Anita y el sapo del riachuelo. Conste que yo no los he visto ni los he leído nunca. En estos momentos estoy, ¿verdad?, que me parece muy bonito. Dedico este cuento a mis 2 bisnietas. Tiene bisnietas. Ya, sí, ¡Qué tengo belleza! 2, claro. Ok, dice, ya se había escondido el sol cuando Anita, que estaba en el corredor de la casa, vio una luz que salió del zacate del patio y en el aire se encendía y apagaba por intervalos y se dirigía a la huerta que está detrás de la casa, por donde atraviesa un pequeño riachuelo de donde se toma el agua para regar las plantas. Atraída por la intermitente luz, Anita quiso saber de qué se trataba y persiguiéndola penetró en la huerta. Se desvió a la izquierda unos pasos y avanzó otros adelante, nuevamente hacia la derecha, otra vez hacia atrás, luego a la izquierda, otros pasos adelante. Y cuando Anita creyó alcanzarla, sintió en los pies el agua fría del riachuelo y se percató de que estaba lejos de su casa y que casi era de noche. Quiso sentarse a descansar en una gran piedra a la orilla del riachuelo y en ese momento escuchó una voz que le dijo: Coroac, no soy una piedra, soy el sapo del riachuelo. Creo que estás extraviada y ya es de noche. ¿Cómo regresas a casa? Y la niña quedó petrificada y ahí sigue el cuento. Eso también son vivencias. ¿Cómo le llegó esa musa a usted? No, no. No, es Lindísimo. se pone a escribir simplemente. Pero oiga, qué belleza. Dice Floria Jiménez, que es una de nuestras mejores escritoras de cuentos infantiles. Floria es extraordinaria. Trabajamos muchos años en Canal 13. Que qué lástima que casi no hay gente que escriba para los niños. Sí, Y vea qué bien, porque usted escribe para los niños, pero escribe para los grandes. sí. O sea, un escritor muy versátil. La enfermera, como decía don Norma, la enfermera, es que tantas enfermeras que conoció, ¿verdad? O sea, usted enriquecido Claro. cuando hizo esto. Claro. Aquí, bueno, sí, está la dedicatoria, sí. Dedico esta obra a todas las enfermeras y enfermeros que dedican su vida a la noble misión de llevar en sus palabras y sus manos un poco de alivio a sus semejantes. A Kaylin Gaintán, estudiante de enfermería que trabajando y atendiendo a su familia, está a punto de convertirse en una nueva profesional de la enfermería. Su esfuerzo, valentía y dedicación me ha sido motivo de inspiración para escribir esta pequeña obra. Es que la experiencia, vamos a ver, don Gerardo, para las personas que han estado en un hospital, están los de la parte externa y están los de la parte interna. Y en la parte interna están los muy graves, con situaciones muy difíciles. Claro. Y qué importante es ese momento de las personas que lo rodean y le dan la Sí, esperanza, claro que sí. ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Eso es fenomenal. Y yo digo este libro, Enfermera, porque cuando uno sale del hospital curado, y de que ya saliste bien, qué bien, te sentís bien, ¿no? Ah, sí, claro, es que el doctor que me vio es lo mejor, ¿verdad? Es muy bueno, me atendió muy bien y no sé qué y cuánto. Y ok, el doctor. Pero no se habla de todo el trabajo que hacen las enfermeras en la cama de uno, ¿verdad? Es que Cuando es increíble. uno está ahí. Hace poco me salió en Facebook una gente que decía que las enfermeras eran, no sé, creo que sí, la palabra la voy a usar,
solo son unas limpiaculos, refiriéndose a las enfermeras. Entonces yo le contesté, ojalá que usted se muera antes de llegar a un hospital para que no tenga una enfermera que limpiarle el culo. Porque hay que ver realmente el trabajo de las enfermeras. Yo las amo realmente. Y enfermeros también, ¿verdad? Es muy, pero muy importante. No, definitivamente que los doctores no se nos resientan. No, muy claro que no. buenos, No, 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 etcétera, por etcétera. supuesto. Hay médicos que son extraordinarios, Claro que etcétera, sí. etcétera. Y como hay enfermeras que son extraordinarias y tal vez una no tanto, porque yo pienso que siempre que pienso en la profesión de la enfermera, para mí es una de las profesiones más dolorosas, más difíciles. Gente con horarios, un día en la mañana, otro tiempo en la tarde, otro en la noche. ¿Cómo hacen para tener sus hijos, sacar esa familia adelante? Son vidas muy... Sí, y sí, después sí, sí, están continuamente con la muerte, pero y es la parte más desagradable, porque el doctor llega a esto y póngale, y ella póngale y no se equivoque y cambie y limpie el culo, como dice usted, Sí, ¿verdad? sí, 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 que claro, eso es una maravilla, claro. que haya alguien que lo haga Sí. simple y sencillamente Sí. porque es su trabajo y lo hacen con No, mística y no, aprenden a no, y hacerlo. porque ya uno no puede hacerlo. Exacto. No, y es parte de, Sí. de la mística, ¿verdad? Claro que sí, Bueno, claro qué que sí. dicha, porque tenemos lo de las enfermeras. Y tenemos este otro libro, el de Corazón de Potro, que usted ya lo leyó. Ya le entró al del Corazón de Potro. ¿Cómo es el de Corazón de Potro? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es el resumen de la vida? Sí, son vivencias propias. Claro, Oye. Ajá. especialmente con su dolencia cardíaca. Sí. Viene como un 50% en la zona rural, allá en Santa Clara y Platanar, Ujú. Ciudad Quesada, no recuerdo. Sí. Y ya luego este libro se traslada a San José y a Guatemala, que es cuando él tiene todas esas vivencias muy fuertes de vida o muerte, y que gracias a Dios pues lo dejó con vida, pero que los mismos médicos le decían que era muy difícil que sobreviviera a todo ese periplo, pero fue algo duro, de verdad duro, de enfrentar dolencias cardíacas, operaciones, incapacidades eternas, una vida más internado que fuera del hospital. Entonces, y que por un lado, pues es dolorosísimo, y por otra, pues lo inspiró a él a dejar por escrito ese testimonio de la importancia de los trabajadores de la salud en general, ¿verdad? Médicos, enfermeras, administrativos, choferes de ambulancias, porque uno se vuelve dependiente de todos ellos. Claro. De manera que Corazón de Potro es interesante leerlo porque es una autobiografía muy fiel, ¿verdad? Muy fiel de lo que a él le ocurrió y de lo que a mucha gente le ocurre y ni siquiera consta en libros. Hay gente que pasa vivencias increíbles, pero no las plasma en un libro, y entonces se nos perdió todo ese relato, ese tipo de como parte de los avatares, ¿verdad? Exactamente. De cada quien. Y pues dichosamente Gerardo lo incluyó aquí en Corazón de Potro. Yo les recomiendo cualquiera de los libros de él. Este Corazón de Potro es interesante, es bien interesante, muy entretenido y muy vivencial. Claro, son de esas cosas que le llegan a uno al corazón, ¿verdad? Claro. O sea, es que esas vivencias que no las puedo uno relatar. Y muchísimos de ustedes, mis amigos y mis amigas que nos están acompañando y han estado en los hospitales, saben lo que significa, ¿verdad? Todo eso y sobre todo el esfuerzo para salir adelante. Aquí tenemos, porque también, o sea, podríamos hablar montones. Aquí tenemos una poesía, porque también usted es poeta. También me gusta la poesía, sí. Fue con lo primero que comencé, desde que tenía tal vez unos 17 años o algo así. Comencé a escribir, pero yo soy muy desordenado en muchas cosas. Y entonces escribía poemas y qué sé yo, porque tal vez me gustó la chiquilla que pasó por la calle, qué sé yo. Y entonces le escribía un poema. Y hablaba de su colita, de su moño, de qué sé yo. Y ok, pero después lo botaba. Y así boté
montones. Ahora tengo tal vez unos 60, 70 que he guardado. Y este se llama Mil veces bendita sea. ¿Quiere leerlo usted? ¿O quiere leerlo usted? No, porque yo leo muy mal. No. Me trabo mucho, sí. Vamos a compartir esto. Claro. Mil veces bendita sea la mujer que de un poco de su sangre y un poco de su carne, dentro de su vientre bendito, fue hilvanando punto a punto hasta crear una criatura semejante a ella. De su cerebro hilvanó la inteligencia, de su espíritu la alegría, de su corazón el amor incondicional para amar a todos los seres. Mil veces benditos sean los 9 meses en que uno a uno fuiste elaborando otro ser dentro de tu ser. Mil veces bendita mamá. Bueno, ya con eso estamos, ¿verdad? Que definitivamente hemos entrado muy bien en la vida de don Gerardo. De tanto no besar, dice, de tanto no besar, se me olvidó el sabor del beso. De tanto sufrir tu ausencia, se me olvidó el dolor que se emprende en el alma cuando ya no se besa, cuando ya no se abraza. Te extraño, pero no te busco, porque me acostumbré a esperar tu regreso y con los labios secos y los brazos inertes, si un día regresas, le pediré al pasado la fuerza para abrazarte y del dulce recuerdo de tus besos mojaré los labios para besarte hasta la muerte. Úigame, qué poeta tenemos. ¿Tiene muchas poesías? Sí, tengo unos 60, 70 por ahí. Ok. Vamos a hacer el primer libro de poemas mío en la cooperativa que vamos a hacer. Amigos y amigas, se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Cuando la conversación es tan sabrosa, pasa rapidísimo. Estamos hablando de que estos libros, y especialmente este de poesía, necesitamos hacerlo en esa editorial que estamos planeando. Estamos planeando una editorial, ¿verdad? Claro. Aquí en San Carlos, para que todos los escritores tengan la oportunidad de exponer y de imprimir y de editar, de hacer llegarnos a todos los libros. Así que esperamos que el primero sea el suyo, Gerardo. Pues ojalá, sería lo mejor. Okay, para mí, ¿verdad? No, para todos. Ahí estamos, de verdad, es un plan que tenemos, por eso se los cuento, porque de repente cuando empecemos ya a fortalecer todo esto, y mira, sí es cierto, lo hicieron y lo vamos a hacer definitivamente. Muchísimas gracias, don Gerardo. Con mucho gusto. Muchas gracias, don Norman. Con mucho gusto. Y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado con nosotros en este programa de Volvemos a lo Nuestro. Ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.